Le damos la bienvenida a María Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de La Vuelta Completa. ¿Cómo estás, Eva? ¿Qué tal, André? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal a todos, a todas acá? ¿Cómo estás, Luis? Acá con una gripe, pero bueno, tratando. ¿Cómo está este equipo? La segunda columnista del día que está engripada. Sí, es como una puerta giratoria, claro. La gripe en este equipo. No, totalmente. ¿Sabés qué pasa, Eva? Estamos con las defensas bajas. Claro, puede ser. Es cierto eso, es cierto. Así que la verdad es que vengo hace unos días ya con una gripe que no mejora, no empeora. Yo creería casi que de a poquito va empeorando, pero tampoco me quiero animar a decir eso. Así que bueno, así estamos. Pero bueno, más allá de que está de moda la crueldad, yo quería hoy aprovechar para conversar sobre un tema que no es un tema en agenda, pero sí es un tema muy importante que tiene que ver con la crisis del sistema de subtes de la ciudad. Y haciendo un poquito de historia, el subte de la ciudad de Buenos Aires se inauguró allá en el año 1913. Y por supuesto es uno de los sistemas de subtes pioneros de América Latina. Está de más decir que es clave para la movilidad urbana de nuestra ciudad y es clave para la vida cotidiana de los 3 millones que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y los 3 millones que todos los días ingresan a la ciudad a estudiar, a trabajar y a visitarla. Tenemos una red de subtes que tiene 60 kilómetros de extensión y vale la pena decir que desde hace una década que no se extiende esta red de subte ni medio centímetro. No, tremendo. Bien, ahora, una de las grandes alarmas que evidencian esta profunda crisis del servicio de subte es la disminución de pasajeros. En marzo de este año, el subte transportó la mitad de pasajeros, la mitad, que en marzo del 2019, antes de la pandemia de COVID-19. Y la verdad es que esta tendencia se va profundizando año tras año, haciendo que el subte de la ciudad de Buenos Aires esté posicionado como el de peor desempeño en la región y un caso dramático a nivel mundial en relación a la pérdida sostenida de usuarios o de pasajeros post pandemia. Hay un informe interesante que yo recomiendo mucho leer, que es el informe del Centro de Estudios Metropolitanos, del CEM. Este informe marca justamente esta brutal caída de la cantidad de pasajeros. También el informe aclara que esto no se explica por un cambio de hábito vinculado al teletrabajo, sino que tiene que ver exclusivamente con una política tarifaria expulsiva implementada por el gobierno porteño. Desde mayo del 2024, es decir, desde el año pasado, el viaje de subte cuesta el doble que el boleto mínimo de colectivo. Y esto es una obviedad, sí, ¿no? Si el subte cuesta el doble que el colectivo, es un claro desincentivo, ¿no?, para utilizar el subte, que va a contramano de la propia ley de subte, que establece que hay que impulsar e incentivar el uso del subte, porque como sistema de transporte es uno de los sistemas más sostenibles, y a contramano de las políticas tarifarias que tienen las grandes ciudades del mundo. Históricamente, la tarifa del subte en la ciudad de Buenos Aires era similar e incluso a veces por periodos más barata que la del colectivo. Jorge Macri rompió esta relación cuando empezaron los brutales tarifazos a mediados del año pasado, allá a mediados del 2024. Y la verdad es que también es casi obvio que en un contexto de emergencia social como el que transitamos, esta disparidad tarifaria incentiva a que los pasajeros elijan el colectivo o incluso lleguen a elegir el auto particular, a pesar de que, como decimos, el subte es un medio de transporte masivo, tiene alta capacidad, evita congestiones, minimiza las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, la verdad es que, a diferencia de Buenos Aires, otras ciudades del mundo, como por ejemplo Helsinki, hablando del frío, recuperaron cerca del 90% de sus pasajeros en el subte luego de la pandemia, a pesar de que en Helsinki hay altísimas tasas de trabajo remoto.
Bueno, hay otro aspecto que también tiene que ver con esta crisis profunda que atraviesa el sistema de subtes, que es el deterioro del servicio. El gobierno de la ciudad evita publicar indicadores de la calidad del servicio, pero las líneas más afectadas son la línea B y la línea D, que históricamente eran las líneas más usadas. Esas son las que muestran la mayor cantidad de pérdida de pasajeros. ¿Por qué? Bueno, cierres de estaciones por obras. Recordemos que la línea D estuvo cerrada durante muchísimos meses por obras. Condiciones operativas totalmente negativas. Hay formaciones que a veces quedan casi una hora detenidas en los túneles con los pasajeros dentro. Pésimas condiciones de accesibilidad, la mugre, la mala frecuencia. La línea D, por ejemplo, es la que menos pasajeros pudo retener después que se cerró por obras a principio del año pasado. Y la verdad es que para recuperar a la mitad de esos pasajeros que hemos perdido previo a la pandemia, lo primero que tenemos que hacer es corregir el desfasaje tarifario que tenemos con el colectivo, mejorar la infraestructura, renovar la flota. Basta de verso, ¿no? De anuncio fantasma de que vamos a comprar vagones para la línea B, que vamos a hacer una futura línea F. Lo que necesitamos es que de verdad eso suceda. Y este informe que recomiendo, entre otras cosas, plantea que otros países del mundo se dieron otras estrategias, ¿no? Totalmente a contramano de las estrategias que se dio Jorge Macri. Lo que hicieron fue reforzar el subsidio al transporte público en la pospandemia y lograron que los subtes recuperen e incluso superen los niveles de pasajeros que tenían en el año 2019. Y un buen ejemplo de esto es el subte de Madrid, que logró superar los pasajeros que tenía previo a la pandemia, pero claro, con una reducción del 50% en el costo del pasaje. La verdad es que en el punto más alto de demanda del subte, nosotros ahí tenemos que situarnos entre el 2018 y el 2019. Ahí tuvimos pico de demanda de pasajeros de subtes en la ciudad de Buenos Aires. 340 millones de viajes anuales. En el 2020, contexto de pandemia, tuvimos solo 74 millones de pasajeros por año. Y después de la pandemia nunca logramos recuperar el caudal de pasajeros y en este 2025 la verdad es que transportamos un poquito más de la mitad de los pasajeros que transportábamos en el año 2019. Pero la verdad es que en paralelo sucede esto, las tarifas del subte subieron exponencialmente. Sí. Y acá yo me anoté unos datos que la verdad me impresionaron bastante. ¿Cómo evolucionó la tarifa entre la prepandemia y la pospandemia? 2019, prepandemia, costaba 19 pesos el subte. Esto no pasó hace 100 años. Esto pasó en el 2019. En el 2022 costaba 30 pesos la tarifa de subte. En febrero del 2024, o sea, acá nomás, el año pasado, costaba 125. En diciembre del año pasado ya estaba en 830 pesos, en junio de este año 960 y hoy, 1 de julio, está previsto un nuevo aumento en donde la tarifa va a costar 996 pesos, casi 1.000 pesos. Es decir, del 2019 a la fecha pasamos de 19 pesos a 1.000 pesos y solamente en los últimos 3 años la tarifa aumentó de 30 pesos a 1.000, más de un 3.000%, más de un 1.000% de aumento de la tarifa del subte año tras año. Y obvio que hay una correlación casi perfecta entre el aumento exponencial de la tarifa y la caída abrupta de pasajeros. Y además está decir que el subte es clave si nosotros queremos pensar en una movilidad sostenible, en clave metropolitana y integrada al resto del sistema del transporte público. Así que en crisis, el subte de la ciudad de Buenos Aires, somos el ejemplo más dramático prácticamente del mundo. Claro, bueno, en otro tema más, ¿no? En el que Argentina va a contramano. Y además, estos días, por ejemplo, que hace tanto frío, que vemos las filas larguísimas para esperar los colectivos, con todo este negocio, que también algunas personas, bueno, ya hemos tenido esta discusión, no, Eva, con respecto al tema del Metrobús, la podemos dejar para otro día, pero si bien ahora hay como escaparates, bueno, sigue siendo inhumano esperar el colectivo de ese modo. Los subtes resuelven muchísimo y además permiten que los trabajadores, que las trabajadoras
los estudiantes no pierdan tanto tiempo porque es mucho más veloz, menos contaminante. Bueno, tiene un montón de ventajas que si me encantan a mí tus cuentas, me encantaría algún día saber cuánto se invirtió en hacer el Metrobús, en las obras de Metrobús y cuántos kilómetros de subte se hubieran podido hacer si no se hubieran hecho todos esos escaparates y esas intervenciones en las calles para Metrobús, porque hay zonas de la capital federal que no están conectadas y que necesitan una red de subte. Todo lo que es hacia el oeste de la ciudad de Buenos Aires, el este y el oeste está totalmente desconectado. Exacto. Por eso es y que sale carísimo, si carísimo viajar desde esos lugares hasta el centro de la ciudad. Totalmente, por eso hay que ver también si esa línea F fantasma en realidad era la prioritaria. Claro. Y si no era prioritario, la extensión de las líneas de subte para llegar al oeste de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una muy mala conectividad. La A y la E, al menos una, ¿no? La A, por ejemplo. Totalmente. Bueno, me encantó el tema, sigamos con esto. La verdad que falta para las elecciones a jefe de gobierno, esto tendría que estar en agenda, ¿no? Sería un sueño, ¿no? Que podamos tener una red de subtes, porque la verdad que facilita la vida de las personas, ¿no? Absolutamente. Igual que, bueno, tener un buen servicio de ferrocarriles, son medios imprescindibles. Bueno, te tengo que despedir, me enganché con el tema, pero nos tenemos que ir, porque se termina la vuelta, no queda nada, un segundo. Bueno, les mando un beso dale. a todas. Por favor, mejorate. Y ojalá, ya el martes que viene es el último martes que conversamos remotamente y ya después voy a estar con ustedes en el piso. Así que les mando un abrazo enorme, muy buena semana y ojalá que el subte sea asequible para todos y para todas. Dale, abrazo. Eva Kutsovitz en La Vuelta Completa, nos despedimos. Brustein, mañana nos hablamos por teléfono. Mañana nos hablamos. No se usa más eso, ¿no? Mañana te llamo. Un golpe de teléfono. Sí. Víctor, mañana nos hablamos. Mañana Vos y yo nos hablamos.